No hay duda que uno de los sectores de la economía que más ha contribuido al desarrollo de la sociedad ha sido el de la agroindustria. Y por supuesto el mercadeo también ha llegado a tocar a la agroindustria. Pero ¿sabemos realmente qué es agroindustria y cómo funciona su mercadeo? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Hablar del mercadeo agroindustrial exige necesariamente tratar de aproximarnos a un concepto de agroindustria. Digamos, si uno toma la expresión, sería industria del agro. Pero los desarrollos desde la economía y de los desarrollos desde el mundo empresarial ha llevado a que no sean solo productos agrícolas en el sentido de agro, sino también pecuarios, incluso de todo tipo, no solo carne de vacuno, de res, como decimos, o de cerdos, o de gallinas, o también incluso de ovejas y lanas, etc. Pero digamos que la agroindustria implica el proceso de agregación de valor, sea a través de la adecuación de unos productos o de la transformación. Me explico. Para entender un poco qué es lo que le pasa a la denominada materia prima, solo por fines ilustrativos, voy a tomar un caso de guayabas, por ejemplo, o frutas en general. Digamos que esa es la materia prima que está siendo producida en el campo. Y entonces el campesino tiene dos alternativas. Una, venderla así como la tiene, directamente al consumidor, que esto está cobijado por el mercadeo agropecuario del que ya hablamos en un programa anterior. Pero si él quiere, puede hacer un proceso de adecuación, que básicamente consiste en estandarizar el tamaño y clasificarlo en pequeños empaques que haga que el consumidor los vea homogéneos. Se acostumbra mucho, por ejemplo, con las manzanas. Muchas manzanas tienen diferentes tamaños, entonces la adecuación de los productores de manzana consiste en limpiarlas, lavarlas, secarlas y encerarlas. Ponerle una película de cera consumible, por supuesto, pero que hace que el producto sea más atractivo, sea más llamador de la atención, de tal manera que incluso se logra estructurar paquetes de 6 unidades, de 12 unidades, y tienen precios diferenciados de acuerdo con los tamaños. No hay transformación, la manzana sigue siendo manzana, pero sí hay adecuación. Técnicamente, en organizaciones como la FAO o incluso el Instituto Interamericano Agrícola lo clasifican como agroindustria tipo 0, porque realmente la materia prima se conserva en su totalidad.
Simplemente se le hacen unos procesos simples, como les digo, de adecuación, clasificación, limpieza, preparación para ser más atractivos al ojo humano. Digamos que desde la perspectiva del mercadeo, muchos de estos procesos se desarrollan en los denominados centros de acopio. En muchas regiones del mundo, los campesinos o los productores de manzanas, tomando el ejemplo, se unen, se ponen de acuerdo, establecen una especie como de cooperativa o de organización que les compra su producción, y en el interior esa misma organización contrata a unos empleados y esos empleados limpian la fruta, la lavan, la clasifican, etcétera, lo que ya expliqué. Y logran entonces poder establecer diferenciaciones de precios, ya sea para el consumidor final o a veces para la industria que va a utilizar las manzanas para obtener otros productos. Entonces, digamos, este es un tipo de agroindustria que solo consiste en la adecuación y clasificación de los productos, sin someterlos a ninguna transformación. Sin embargo, hay procesos un poco más avanzados. Existe un proceso que se llama agroindustria tipo 1, que consiste en que esa materia prima sufre transformaciones, pero a pesar de la transformación que sufre, parte de la materia prima se sigue conservando incluso de manera visible. Por ejemplo, una mermelada de fresa. Usted adquiere los productos, los transforma, y al transformarlos hay un valor agregado. Entonces, una libra o un kilo de fresas puede transformarse en 12, 15, 20 frascos de mermelada de fresa. E incluso usted puede, cuando lo consume, encontrar trozos de fruta, de tal manera que la materia prima se conserva. Y todos entendemos entonces que el mercadeo agroindustrial allí consiste en dos partes. Una, la empresa, ya sea un centro de acopio o ya sea el campesino, que le vende esas fresas que no siempre son de buena calidad, porque esas fresas van a ser sometidas a un proceso y a través de algo que se llama grados Brix de azúcar, logran que algunas fresas que no sean tan buenas queden bien en el proceso y el consumidor final ni siquiera se entera de qué tipo de fresas eran, por ejemplo. Digamos que ese es un tipo de marketing que hay que hacer, pero el otro es el marketing que hace la empresa que produjo la mermelada. Entonces ahí entra más en los productos empacados, a través de los canales de distribución, donde los consumidores están habituados a adquirir los productos, etc. Vemos que esa segunda parte es un mercadeo muy del que hemos hablado en estas sesiones de marketing y sociedad. Y luego hay otro tipo de agroindustria, que es la que llaman agroindustria tipo 2, donde el procesamiento de la materia prima se pierde, es decir, el consumidor no lo ve. Volvemos ahí está, pero no lo siente. Por ejemplo, sucede en las bebidas gaseosas. Digamos, usted es posible que le ponga fresas a una gaseosa con sabor a fresa, pero usted no se va a encontrar las fresas. Se diluye, se pierde. O incluso un jugo envasado de fresa es agroindustria tipo 2. Y entonces los procesos ahí volvemos a lo mismo. Entonces hay un mercadeo que se hace de la fresa, que se le vende al que va a producir el jugo de fresa, y el mercadeo que hace el que produjo el jugo de fresa, que lo va a vender al consumidor final. Digamos que hasta ahí es lo que podríamos explicar qué es la agroindustria. Podríamos decir entonces que la agroindustria es
está asociada a esos procesos de adecuación y clasificación y o de transformación de una materia prima de origen agropecuario. Aunque ya señalé algunos elementos del marketing agropecuario, es importante mencionar lo siguiente. En varios países de América Latina han tomado la decisión de hacer lo que se denomina agroindustria rural integrada, que a diferencia de la agroindustria, digamos, clásicamente conocida, que establece contratos entre las empresas que participan en el proceso, incluso a través de los denominados procesos de integración horizontal, porque la empresa que va a procesar, vuelvo al ejemplo, la fresa para hacer mermelada de fresa, puede hacer un convenio con los productores de fresa y puede hacer un convenio con los distribuidores de la mermelada de fresa, de tal manera que se hace una especie de integración. Incluso algunos de esos contratos son de exclusividad, de lado y lado. Y resulta que en ese sentido, pues digamos que los valores agregados se van repartiendo a través de la cadena. Pero dada la importancia que han venido adquiriendo los campesinos y el mundo rural en los sectores políticos de ciertos gobiernos, se ha tomado la decisión de, en lugar de establecer esos convenios, más bien hacer un proceso que se denomina de integración vertical, que los propietarios, digamos los campesinos de la materia prima, ellos mismos sean los propietarios del proceso de adecuación o de transformación. De tal manera, incluso, que en un momento determinado, si necesitan frascos, empaques, se pueda crear una empresa propiedad de los mismos campesinos. Por eso se denomina agroindustria rural integrada. De tal manera que todos los valores agregados que se producen en el proceso se hagan de manera favorable hacia los dueños del punto de partida, que son los campesinos o los propietarios rurales. De tal manera que en ese sentido el marketing deja de estar, digámoslo así, partido en diferentes momentos para hacer un marketing único, porque la empresa sería como se ha hecho en otros lados y ha contribuido al desarrollo del país, la empresa sería una sola que tiene como diferentes unidades que se coordinan internamente para lograr producir un esquema que está asociado a hacer que los productos salgan como materias primas y terminen como productos procesados y terminados en manos del consumidor final, pero todos los beneficios que se producen en la transformación, en la distribución y en el consumo queden en manos de los propietarios de los medios iniciales de producción, que es la tierra y todo lo que implica hacerlo. Entonces, si estamos hablando de una agroindustria que no es integrada, ya vimos varios tipos de mercadeo. Si estamos hablando de una agroindustria integrada, entonces el mercadeo es básicamente uno solo. En todas las circunstancias el mercadeo está presente. Está demostrado que hay formas de lograr que estos procesos se den en beneficio del conjunto de la sociedad. Solo que se requiere una gran voluntad política y una gran decisión de la gente que participa, de tal manera que al final de cuentas quien sale ganando es el consumidor final. Porque se ha demostrado que cuando estos procesos se integran, entonces el mercadeo es más barato, los niveles de utilidad entre una unidad y otra se quedan en una misma estructura organizacional y en consecuencia el consumidor sale ganando y se pueden hacer, como se han hecho, esfuerzos de mercadeo diferenciados. Entonces tenemos un producto que tiene unas características distintas, tenemos unos precios que van a ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida de los propietarios del mundo rural. Tendremos un esquema de distribución que ya la empresa no entra suelta
a competir con otras que son tal vez más poderosas, sino que pueden hacer incluso uniones interorganizacionales para lograr mejores términos de intercambio y hacer que el producto circule y llegue a manos del consumidor final. Esta es una reflexión más de todo esto que queremos hacer desde hace un par de años para acá, de tal manera que logremos que el marketing cumpla su función y que logremos que la sociedad se beneficie con todos estos esfuerzos que desde la academia y desde la empresa se están desarrollando para el beneficio de la sociedad en general. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.